Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion. Son como las águilas que con sus alas extendidas van remontando las alturas por las corrientes del Espíritu. Son como las águilas que con sus alas extendidas van remontando las alturas por las corrientes del Espíritu. Una vez más. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion. Son como las águilas que con sus alas extendidas van remontando las alturas por las corrientes del Espíritu. Son como las águilas que con sus alas extendidas van remontando las alturas por las corrientes del Espíritu. De la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. Gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. De la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Aleluya. Alguien que dé gracias al Señor por su bondad para con nosotros, su pueblo, por su fidelidad para con nosotros. Él es el que nos sostiene de su mano derecha.
las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Gracias por la cruz del Calvario en la que tú diste tu vida por mí, Señor. Gracias. Alabo y bendigo tu nombre eternamente y para siempre, porque sin ti yo estaría perdido. Y ahora tengo la esperanza de la resurrección y de la vida eterna y te lo agradezco de todo mi corazón, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias por transformar mi vida. Gracias por estar aquí. Gracias por estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser como eres, Señor, a pesar de cómo soy yo. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu gran eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos infiernos no, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Digno de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Vivos alabarán tu dulce nombre allí, y mi alma
que alabe a Dios por ello. Gracias, Padre, porque estamos cerca de ti, a pesar de las dificultades, de lo que nos rodea. Vemos tu mano poderosa en medio de nosotros. Vemos tu poder, tu amor incondicional, tu paciencia, tu bondad para nosotros. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú día a día nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por haber dejado esa palabra hermosa para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos guías a esa palabra. Gracias porque separados de ti reconocemos que nada podemos hacer. Cerca de ti es el mejor lugar donde podemos estar. Pero no queremos estar solos. Queremos estar unidos los unos con los otros. Porque es tu voluntad que nosotros estemos unidos. Tú eres el único grupo de la iglesia. Los partidos políticos, los equipos de fútbol nos dividen, Dios. Pero tú eres el único que hace posible la unidad de nosotros. Aleluya. Una de las cosas que hace el Señor cuando viene a nuestra vida es que nos convierte en familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos hermanos los unos de los otros. A veces lo olvidamos, pero debemos recordarlo. Recordémoslo con esta canción. Con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno, como tú y el Padre son. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar, porque todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, porque todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno, como tú y el Padre son. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar, porque todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con su espíritu de amor, porque todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con su espíritu de amor, su espíritu de amor. ¿Alguien?
Sí, Padre, quita de nosotros todo aquello que pueda estorbar a una perfecta comunión contigo y de los unos con los otros. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello, Señor, que no te agrada a ti, de aquellas cosas que son carnales, y acércanos, Señor, a lo que es santo, puro, a lo que es honesto, a lo que es bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal modo que podamos, Señor, atraer a los demás y no echarlos fuera, Señor. Ayúdanos para que vivamos en santidad, porque sabemos que esa es tu voluntad. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para que podamos disfrutar de esa comunión que tú quieres, de tu pueblo, de tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bueno que podemos alabar y glorificar el nombre de Dios en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí. No sé si nos visita alguien por vez primera. Creo que todos somos de la casa, ¿no? Bueno, está la esposa de César, ya estuvo aquí la semana pasada. Bienvenida, Erika. Ya tenemos 2 Ericas. Porque vamos a pasar a recoger la ofrenda. Y vamos a darle gracias a Dios por su provisión. Porque Él es bueno y Él provee siempre para todas nuestras necesidades. Y a pesar de las crisis y de los problemas, de los paros, gracias a Dios nunca faltó en nuestro hogar alimentos, ¿verdad? Y tenemos que agradecérselo al Señor. No solamente Dios nos provee para nosotros, sino también para que podamos ayudar a otras personas. Y eso es una bendición. Dale gracias a Dios por eso. Sí, amado Dios y Padre de la Gloria, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí, Señor. Ahora, en agradecimiento a ti de lo que tú ya nos has dado, vamos a disponer a ofrendar para la extensión de tu reino, Padre Santo. De igual manera, clamamos a ti por los que no tienen empleo, Padre Santo, para que tú proveas un empleo digno de cada persona, Señor, para que de igual manera puedan llevar el pan y el sustento diario a su casa. Amén y amén. Mientras que los hermanos pasan el Fernando. Mientras que decía que mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, quiero... ¿Qué pasó? No se está escuchando. A ver, ¿y ahora se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿No? No, ya, a ver si... todo llega, todo tiene su tiempo. ¿Ahora se oye? Bueno, ahora sí. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, decía que mientras que los hermanos repartían la ofrenda, quería transmitirles saludos de los diferentes hermanos con los que estamos en contacto a través de las redes sociales. Los hermanos de Colombia, los hermanos... Deje de estar. Los hermanos de Colombia, los hermanos de Argentina, los hermanos de México, de Perú. Bueno, pues a todos ellos un abrazo, para no estar citándolos unos tras otros, un abrazo para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por poder ser útiles para ellos y poder ayudarles por medio de estos vídeos que grabamos, ¿verdad? A Dios toda la gloria y toda la honra.
Quiero invitarles, hermanos, a que abran la Biblia por Filipenses, capítulo 1, donde vamos a leer los versículos 27 y 28. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Filipenses, ruego por favor guarden silencio. Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 28. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado para que nosotros la meditemos. Te agradecemos de todo corazón que la tengamos no solo para que sepamos cuál es tu voluntad, sino para que por ella podamos conducir nuestros pasos hacia ti, Señor. Guíanos en el camino recto. Muéstranos, Señor, cuál sea tu voluntad para nuestra vida y danos la fuerza, el carácter, danos la decisión firme de hacer aquello que a ti te agrada, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En estos versículos que acabamos de leer de la palabra de Dios, de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él expresa el deseo de su corazón. Es el deseo de un hombre de Dios que conoce las sagradas escrituras, y por eso él expresa este sentir. Yo quiero llevarles al Salmo 16, donde el rey David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. De modo que Pablo no quiere que los filipenses pierdan su galardón. Pablo no quiere que ustedes ni yo perdamos nuestro galardón. Por eso él expresa su deseo, les exhorta y les exhorto a que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Esto quiere decir que hay un comportamiento digno, pero también hay una manera indigna de comportarse, que no cuadra con el evangelio de Cristo. Lo que significa que nosotros tenemos que prestar como cristianos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Curiosamente, en el día de hoy hay muchísimos que, llamándose cristianos, no les interesa en nada que nadie les diga nada sobre su comportamiento. Se consideran cristianos, pero cuando observamos la manera en que se mueven, en que hablan, en que se relacionan con otras personas, parece cualquier cosa menos cristiano. Pero si alguien se atreve a llamarle la atención o decirle que se corrija en algo, se enfadan, se enojan. A libertad nos ha llamado Dios. Y es verdad, a libertad nos ha llamado Dios, solo que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Hay diferencia entre lo uno y lo otro, ¿verdad? El evangelio que se predica hoy está llevando a muchos pues a una vida cristiana light, a una vida cristiana que no parece cristiana, cada vez menos
Cuando vemos algunas iglesias que parecen más discoteca que iglesias, es normal que esos jóvenes que están viviendo un evangelio licuado, cuando salen de la iglesia, pues vivan una vida que no se parezca en nada a la voluntad de Dios. Tienen un comportamiento que no es digno del evangelio de Cristo. Pero eso no pasa solo en las iglesias discotequeras, permítanme la expresión. Pasa también en iglesias tradicionales, donde se predica el evangelio, donde se habla la verdad, donde se enseña la escritura. Pero donde si el pastor habla mucho de comportamiento, la gente empieza ya a poner caras largas, a enojarse. Es que el pastor siempre está llamándonos la atención. Cuando en realidad lo que el pastor se limita es a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que justamente para que nadie piense lo contrario, el pastor Andrés y yo estamos predicando de una manera sistemática la Biblia. Él está haciéndolo desde la perspectiva de los personajes, estudiando la vida de los personajes bíblicos, sus experiencias y las enseñanzas que podemos sacar de esas experiencias para aplicarla a nuestra vida. Y yo estoy tomando libros o cartas de los apóstoles, libros bíblicos, y estoy predicando de una manera sistemática. Y fíjense, no es que yo quiera hablar de este tema, es que está aquí en la palabra de Dios. Y la responsabilidad del pastor es exponer lo que la palabra de Dios dice. Yo podría saltarme esto y ir de tema en tema, hablándole solamente de cosas agradables para su oído. Pero entonces no estaría sirviendo a Dios. Ni siquiera les estaría sirviendo a ustedes. Les estaría engañando. Y la misión de un pastor no es engañar a su congregación, sino justamente enseñarles la voluntad de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, y si quieren pueden por favor buscarlo para que vean que no son palabras mías. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ahí dice claramente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que dice, servíos por amor los unos a los otros. Es decir, tenemos un mandato apostólico aquí. Nos tenemos que servir por amor los unos a los otros. Pero servir al hermano no es dejar que el hermano tropiece y dejarlo tendido en el suelo. Tampoco se trata de ir y acusar, señalar, juzgar, condenar al hermano. Se trata de tenderle la mano y de ayudarlo a levantarse. Si ves que tu hermano está caminando mal, si ves que está teniendo un comportamiento que no es digno, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Cuando vamos al Evangelio y leemos Mateo capítulo 15 del 15 al 18, Mateo 18 del 15 al 18, ahí se nos dice, ve a tu hermano, estando tú y él solos, llámale la atención y si te oyere, pues has ganado a tu hermano. Si no, pues sigue el proceso. Pero es decir, no se nos lleva la Escritura, no nos lleva a que si vemos andar mal a alguien, lo dejemos andar mal, sino que hablemos con el hermano, lo corrijamos, le ayudemos, sí, con espíritu de mansedumbre. No se trata de un mal espíritu, ¿no? Hermano, que lo que estás haciendo, que no sé qué, no. Pero hermanos, por favor, deja de hacer eso, que no es buen testimonio, que eso no te conviene ni a ti, ni a tu familia, ni conviene a la iglesia del Señor. Ese no es un comportamiento digno. Pero muchas veces ocurre que cuando hacemos eso, el hermano o la hermana a la que se le llama la atención se enoja, se enfada. Hay mucho que podemos hablar de lo que se considera un comportamiento digno del Evangelio o indigno. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay cosas que glorifican a Dios y hay cosas que no glorifican a Dios. ¿Es verdad o no? Muchas veces yo recibo correos donde la gente me pregunta, pastor, ¿es pecado esto o aquello? Me preguntan mil cosas.
¿Es pecado ver cierto tipo de películas? ¿Es pecado escuchar cierta música? ¿Es pecado participar de tal fiesta o de...? Me preguntan mucho ese tipo de cosas. Y yo siempre les respondo con una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Agrada a Dios o le ofende? Porque de eso es de lo que se trata en definitiva. La vida cristiana es una vida de relación con Dios. Y para que nuestra relación con Dios sea buena, tiene que ser agradable a Dios. ¿Ok? Entonces, yo quiero que lean conmigo Efesios capítulo 5, poquito antes de Filipenses, Efesios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y quiero que presten atención, porque ahí se nos dan algunas pinceladas interesantes que tenemos que tener en cuenta. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. Bueno, algunas personas no quisieran que estas palabras estuvieran escritas en la Biblia, pero son parte de la voluntad de Dios para su pueblo, para nosotros. Aquí tenemos ejemplos sencillos, prácticos, de lo que significa un comportamiento digno del Evangelio. No es lo mismo andar en amor que en odio, rabia o resentimiento, ¿verdad que no? Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Nosotros somos, como hijos de Dios, llamados a andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, se nos da un mandamiento y se nos pone un ejemplo. El mandato es que andemos en amor. El ejemplo es como Cristo nos amó y se entregó. Es decir, nos amó de una manera sacrificial. Pero si yo en vez de andar en amor ando en odio, en rabia, en resentimiento, ¿estaría andando como es digno del Evangelio? No. Pablo enseña, como digo, con ejemplos prácticos, sencillos. Después de leer un texto como este que acabamos de leer, tenemos que preguntarnos, ¿ando yo en amor? Cada uno de nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Amo a mi esposa? ¿Amo a mis hijos? ¿Ando en amor para con mis hermanos? ¿O ando a la gresca? Hay quienes dicen, yo hablo bien. Y sí, algunas veces habla bien. Pero el 90% de las veces habla con ira, gritando, o con enojo,
Y no se trata de hablar algunas veces bien. Se trata de que la voluntad de Dios para el cristiano es que siempre hablemos bien. Hay quienes dicen, es que, pastor, cuando leo la Biblia no la entiendo. ¿Será en realidad que no la queremos entender? Porque estas cosas se entienden sencillas, ¿o no? Cuando la palabra de Dios nos dice andar en amor, como Cristo nos amó, ¿se entiende eso o no se entiende? No hace falta estudiar teología. Es algo práctico, sencillo. Algo que tenemos que llevar el lunes por la mañana y el martes por la tarde y todos los días de la semana. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿están estas cosas en tus conversaciones? ¿De qué hablas cuando hablas? Cuando tú hablas, ¿lo haces como enseña el apóstol Pedro? ¿Saben? 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La palabra de Dios nos dice que hablemos bien. No con palabras deshonestas, no con truanería. ¿Cómo hablo yo? Es algo que te tienes que preguntar a ti mismo. ¿Cómo hablo? Cuando hablo, ¿sale la palabra de Dios por mi boca o salen palabras deshonestas? Cosas que a Dios no le agrada. ¿Hablo con doble sentido? ¿Hablo con una mente sucia? ¿Se entienden estas cosas o no? Yo creo que no es tan difícil, ¿verdad? Yo creo que más bien se entiende lo que se quiere entender. Y a veces decimos que no entendemos lo que no nos interesa entender. Por eso el apóstol Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es lo que Pablo está diciéndole a los filipenses y con ellos también a todos nosotros. Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Pero no solo eso. No solo eso. El apóstol nos revela cuál será el resultado de ese comportamiento digno. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cuál es el resultado de andar dignamente, conforme al Evangelio de Cristo? Primero, firmes en un mismo espíritu. Cuando tú andas conforme al Evangelio, estarás firme y mostrarás un mismo espíritu con tus hermanos. Y esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la firmeza y con la unidad. Con mantenerse en pie, con no desmayar. De esto hablamos la última vez que les prediqué. Con hacernos a la idea de que debemos permanecer en Cristo. Permanecer en la verdad. No desanimarnos. Pase lo que pase. Aunque a veces fallemos, aunque a veces tengamos problemas y aunque a veces tropecemos con alguien, no te desanimes, mantente firme. Es más, si tú andas conforme al Evangelio de Cristo, permanecerás firme. Estarás firme. No desmayarás, no te cansarás. Tenemos que reconocer que a diario somos tentados a abandonar la fe. A diarios. Viene el enemigo y cada vez que tú tienes un problema con alguien o contigo mismo o en tu relación personal con Dios, viene el enemigo y te susurra al oído. Bah, ¿para qué seguir? ¿Para qué forzarse? No, déjalo ya. ¿No ves cuánta gente no se interesan en estas cosas? ¿Por qué te tienes tú que interesar en las cosas de Dios? Ah, Dios es bueno. No. El diablo trata de desanimarnos con mensajes falsos. A Dios no le importa cómo tú vivas. Sí, es que le importa. Porque si no le importase, no nos hubiera dejado escritas estas instrucciones sencillas, claras y directas. Así que a Dios sí le importa lo que hacemos. Y cómo lo hacemos.
¿Y por qué lo hacemos? Por eso Él nos dice que debemos permanecer en la voluntad de Dios, es decir, andando como es digno del Evangelio de Cristo. Y si lo hacemos, estaremos firmes, no desmayaremos. Porque dice ahí, cuando haya resistido la prueba, dice Santiago, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y sabe cómo sabemos si le amamos? Dice, el amor a Dios es el ¿qué? Guardar sus mandamientos. Así que cuando haya resistido la prueba, porque pruebas van a venir a tu vida, vas a ser probado. Puede que incluso ahora mismo estés siendo probado. Que al escuchar la palabra de Dios esté el enemigo dándote mensajes contradictorios para que no recibas esta palabra, para que rechaces la palabra. Y cuando somos probados, si resistimos la prueba, es entonces que recibiremos la corona de gloria. Lo dice ahí, la corona de vida en Santiago 1:12, que Dios ha prometido a los que le aman. Por tanto, Santiago también nos insta, nos exhorta a someternos a Dios, a resistir al diablo, y nos dice que entonces Él huirá. Estad firme es un resultado de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Será por eso que hay muchos que no están firmes? Decía que esto tiene que ver no solamente, el estar firme, unánimes, en un mismo espíritu, tiene que ver con la firmeza, pero también con la unidad. Porque dice, en un mismo espíritu. Y esto está relacionado con la unidad, con no permitir que el diablo nos separe. Ni el diablo ni nadie. ¿Sabe? La frase de lo que Dios juntó no lo separe el hombre, que encontramos en Mateo 19:6 y que lo aplicamos al matrimonio, ¿verdad? También es aplicable a todas las demás relaciones. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, tenemos que hacer lo posible por mantener nuestras relaciones, no permitir que se estropeen. No debiéramos permitir que nos separen de los hermanos. Y esto no tiene que ver con las actividades, tiene que ver con las actitudes. Porque tú puedes estar sentado al lado de alguien, pero estar a kilómetros de distancia. ¿Es verdad o no? Es más, tú puedes convivir en tu propia casa con alguien, acostarte con tu pareja y estar muy lejos unos de otros. ¿Es verdad o no? Por tanto, a lo que se nos exhorta no es a estar juntos solamente, sino a estar unidos. A la unidad. Es necesario ponerse de acuerdo. Hay otro... ¿pueden subir un poquito más el volumen ahí? Hay otro pasaje que yo utilizo mucho en la consejería. En la consejería de pareja. Pero que realmente no solo se aplica a la consejería de pareja. Es Amós 3:3. Ahí hay una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Verdad? Esto también es aplicable a la iglesia. Para que caminemos juntos nos tenemos que poner de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, pues entonces, puede que a lo mejor incluso estemos juntos, pero no vamos a llegar a la unidad de la fe, que es lo que Dios quiere para nosotros. La unidad tiene que ver con eso, con ponernos de acuerdo. Tiene que ver con que seamos capaces de acercarnos el uno al otro. ¿Cómo conseguiremos estar firmes en un mismo espíritu? Bueno, andando como es digno del Evangelio de Cristo. Si tú andas como es digno del Evangelio y yo ando como es digno del Evangelio, eso nos acercará el uno al otro. Si tú andas conforme al Evangelio y yo no,
eso nos alejará. Pero si los dos andamos conforme al Evangelio, estaremos unidos en un mismo espíritu. De eso es de lo que se trata. ¿Será por eso que muchas congregaciones andan divididas? Para que la iglesia permanezca unida, debe andar como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Tiene esto sentido o no? ¿Tiene relación el que andemos como es digno del Evangelio con el hecho de que nos sintamos uno o no? Yo creo que sí. Parte del resultado de comportarse como es digno no solo es estar firmes en un mismo espíritu, sino también, y este es el segundo punto, eso nos lleva a combatir unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. La unanimidad es una característica que definía a la iglesia en sus comienzos. Hay multitud de pasajes, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, que nos hablan de esa unanimidad. No solo unidad, sino unanimidad, lo cual expresa la perfecta comunión que había entre aquellos hermanos. Y eso sin ignorar que surgían problemas, ¿verdad? Porque al estudiar Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que la iglesia desde muy pronto tuvo problemas. No solamente con las persecuciones del mundo, con el rechazo de los demás, etcétera, sino dentro de la iglesia surgieron problemas. Ya al principio de Hechos de los Apóstoles vemos cómo incluso en el reparto de la obra social hubo problemas. Y unos criticaban a otros por cómo se hacían las cosas. Y decían que a las viudas de los hebreos se le daban más que a las viudas de los griegos, y eso provocó un conflicto en medio de la iglesia. Pero como tenían al Espíritu Santo y querían agradar a Dios, ¿qué hicieron? Trataron el asunto y buscaron una solución. Andaron como es digno del Evangelio. No es que no vayamos a tener problemas, es que superaremos cualquier problema que surja. Eso es, de eso trata la unidad. Fíjense, en Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban. ¿Qué significa eso? Permanecían, ¿ok? Unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Más adelante, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1, se vuelve otra vez a hablar de la unanimidad. Estaban todos unánimes, juntos. 3 términos que enfatizan esa verdad. Todos. No unos sí y otros no. A veces ocurre, ¿verdad? Cuando se dice, vamos a orar, vamos a ir a las casas de oración. Hay algunos sí y otros no. Pero la iglesia del primer siglo, esta iglesia en su nacimiento, nos da el ejemplo que Dios quiere. Todos, unánimes, juntos. ¿Notan el énfasis de la Escritura? Todos unánimes, juntos. Y en el capítulo 2, un poco más adelante, en el versículo 46, se dice, y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque cuando la iglesia anda como es digno del Evangelio, Dios hace crecer esa iglesia. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Esto quiere decir que cuando la iglesia
obedece a Dios, Dios se encarga de bendecirla. ¿Será por eso por lo que la iglesia está siendo tan atacada últimamente? No me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia en general. Muchos cristianos no andan como es digno del Evangelio de Cristo. Por eso la fe, cada día es más difícil de encontrar fe en el mundo. Muchos están perdiendo la fe. Gentes que tenían fe están desistiendo de ella. ¿Por qué esto es importante? Porque a menos que nos pongamos serios con nosotros mismos, a menos que prestemos atención a estas cosas que la palabra de Dios nos enseña y las apliquemos a nuestra propia vida, no a la vida de los demás, porque es fácil caer en eso, ¿verdad? Escuchamos, Dios quiere que... Y le hacemos así al que está de al lado. Toma nota. Pero no lo aceptamos para nosotros. Es como si la palabra rebotara en nosotros y se la echáramos a otros. Pero la palabra de Dios es para cada uno de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Jamás ha sido tan necesaria la defensa de la fe como ahora. La palabra de Dios nos dice que si nosotros andamos como es digno del Evangelio de Cristo, estaremos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. ¿Estamos combatiendo unánimes por la fe, por la supervivencia de la fe, o la estamos dejando morir? Si no estamos combatiendo por la fe, ¿será que a lo mejor no estamos andando como es digno del Evangelio de Cristo? Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Desgraciadamente, muchos de los que tendrían que estar defendiendo la fe son quienes más lo atacan. El diablo ha conseguido infiltrar dentro de la iglesia falsos pastores, falsos maestros, que están diluyendo el mensaje. La verdad la están mezclando con mentiras. Y eso está haciendo que la fe de muchos esté en otras cosas que no es en Dios. Hay locales con el título de iglesia, lleno de gente cantando y danzando, creyendo que son cristianos y no lo son, porque ni sus canciones son verdadera alabanza a Dios, y porque no están andando como es digno del Evangelio de Cristo. No tienen temor de Dios. No se puede batallar contra el fundamento de la palabra de Dios. No se puede combatir la verdad de la palabra de Dios y llamarse al mismo tiempo cristiano. Cuando nosotros no andamos como es digno, estamos deteriorando la fe de Cristo. ¿Se dan cuenta de la importancia que esto tiene? El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esas palabras, para llamarnos a los filipenses y a nosotros la atención sobre la importancia de andar como es digno. El amor, la unidad, la defensa de la fe. Pablo habla de estas cosas continuamente en sus escritos, porque son importantes y redunda en estos temas. Si ustedes estudian los 13 escritos de Pablo, ustedes se van a dar cuenta de que Pablo habla continuamente de esto. La importancia del amor, de la unidad y de la defensa de la verdad. Y no es el único. El apóstol Juan también toca estos temas. Vamos a ir a Judas. El apóstol Juan he dicho. Judas capítulo 3. Judas 3 y 4. No tiene capítulo, es un solo capítulo.
Judas 3 y 4. Dice ahí, fíjense, amados, es el último libro antes de Apocalipsis, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De cuánta fe está hablando aquí Judas? Una. ¿Están seguros de eso? Dice por la fe, ¿es plural o singular? ¿Por qué entonces muchos cristianos dicen, no, tú crees lo que quieras que yo creo? Tú tienes tu fe y yo tengo la mía. ¿Hay mucha fe cristiana? Sí, la verdad es que sí. Si nosotros miramos el panorama cristiano, el movimiento cristiano, vamos a ver que la fe está dividida en miles de fes diferentes. Pero la fe de Cristo es una. ¿Qué dice ahí? La fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, la fe de Cristo es la que tenemos escrita en la palabra. ¿Por qué hay tantas fes? Porque hay quien conoce toda la palabra y hay quien solo conoce aquello que le han enseñado. Y entonces solo cogen una parte de la verdad. Pero cuando tomamos la verdad en su conjunto, solo hay una fe. Y es esa fe, la fe bíblica, la fe que fue dada una vez a los santos, la que tenemos que defender. Ahí se nos dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten ¿en qué? No en libertad, sino en libertinaje la gracia de Dios. Y niegan al único Dios, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que se han introducido encubiertamente en la iglesia y que están propagando el libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Ah, Dios es muy bueno. Tú haz lo que quieras, tú vive como quieras, que no pasa nada. Dios no va a condenar a nadie. ¿Cómo un Dios bueno puede mandar a alguien al infierno a sufrir eternamente? Yo he oído palabras como esa en labios de pastores, de falsos pastores. Porque un pastor que niega la condenación del infierno es un mentiroso que no está enseñando la verdad de Dios. Porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, dio su vida para que nosotros no fuéramos condenados eternamente en el infierno. Si no, ¿para qué iba a morir Él? ¿Qué necesidad tenía Él? Si Dios no va a castigar a nadie, si Dios es bueno, si no hay un infierno, ¿para qué fue necesario que Cristo muriera? Pero eso pasa no solamente a nivel de pastores, falsos pastores, pasa a nivel de creyentes. A ver, hermanos, dejen de ser tan religiosos. No hace falta ir a la iglesia todos los días, todos los domingos. Ni hace falta estar siempre, todos los martes orando. Eso es fanatismo. Cuando un cristiano habla de ese modo, está demostrando que su fe es falsa. Está demostrando que no es un auténtico hijo de Dios. Está en el camino errado.
cuando nosotros no le damos importancia al pecado. Es más, cuando nosotros como cristianos incitamos a otros a dejar de ser fieles a Dios, no solo estamos acarreando que otras personas tropiecen, estamos acarreando nuestra propia condenación. Yo no sé si estas cosas se pueden decir de otra manera, más clara. Pero yo quiero ser claro con ustedes. Hermanos, si alguien te viene y te dice un mensaje contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, no le escuche, apártate de esa persona. Porque no es con ese tipo de persona que tú tienes que tener unidad. Tienes que tener unidad con aquellos que andan como es digno del Evangelio de Cristo. Todos conocemos personas así. Todos conocemos personas que no le dan importancia a la verdad de Dios. Que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios habla por hablar? ¿Ustedes creen que estas cosas fueron escritas solo porque Dios estaba aburrido y le dijo, bueno, escribe, a ver Pablo, escribe, ponte ahí y escribe? No, las cosas tienen importancia. Y tienen una importancia vital, quizás no ahora, en el momento actual, pero la tienen a la luz de la eternidad. Porque nuestras decisiones son vinculantes en cuanto a la eternidad se refiere. Después de estas palabras que acabamos de leer en Judas, el siervo de Dios advierte que Dios destruyó a quienes, habiendo libertado de la esclavitud, después no permanecieron firmes en la verdad. Y nos lo advierte como un hecho que tenemos que tener en cuenta. Por último, tercer punto, en nada intimidados. Dice, en nada intimidados por los que se oponen, porque hay mucha gente que se opone al Evangelio. Hay mucha gente que se opone a la verdad. Si queremos permanecer, debemos entender, como dice Pablo más adelante, o un poco atrás, en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, que actúan a veces a través de las personas. Pero nuestra lucha no es contra las personas, es contra esos espíritus engañadores. Pero hermanos, no tenemos que tener miedo ni del mismísimo Satanás. Tenemos nada que temer. De quien tenemos que temer es de nosotros mismos. De que no hagamos lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que temer. No al diablo. Al diablo le das una orden, se queda quieto y no se mueve. Pero ¿eres capaz de sostener tu propia carne? Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que está dentro de ti y que continuamente se rebela contra la verdad de Dios, se rebela contra la voluntad de Dios y quiere dominarte y quiere arrastrarte lejos de Dios. Quiero leerles un pasaje en Romanos capítulo 8. Este es un pasaje muy conocido por las promesas que contiene. Romanos capítulo 8, versículo 31. Por las verdades que están aquí presentes en este texto. Romanos 8, a partir del verso 31. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso, ¿no? ¿Verdad? Es un pasaje que ha traído gozo, esperanza a muchos cristianos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No, hermano, estas cosas no nos separan del amor de Cristo, pero el pecado sí. Ahí no se habla de pecado. Ahí se habla de cosas externas. Tribulación, angustia, persecución. Esas cosas no tienen poder para separarte de Cristo. Pero tú sí tienes poder para separarte de Cristo. Por eso se nos exhorta en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Cristo dice, el que persevere en mis palabras. Se nos exhorta a perseverar, a permanecer. Porque si nosotros, conociendo la voluntad de Dios, nos alejamos de Él, ahí sí, ahí podemos ser derrotados. No tenemos que estar intimidados por los que se oponen. Lo único que debe asustarte, lo único que debe darte temor, es que tú te alejes de Dios. Los demás no te pueden alejar de Dios. Ni el diablo te puede alejar de Dios. Si te alejas de Dios es porque tú decides alejarte de Dios. Así que el mayor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Y por eso tenemos que prestar atención a estas cosas. El Señor no quiere que nosotros nos alejemos de Él. No te intimides por los que se oponen, pero mira que son muchos los que no creen en Dios. Mira que hay un científico que pone un vídeo en internet que dice... No te intimiden esas cosas. Que no te intimiden los que se oponen. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Como cristianos nosotros debemos vivir sin turbación, sin miedo, sin ser intimidados. No te dejes intimidar por nadie. Pero cuídate de ti mismo. Cuida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Por tanto, hermanos, fíjense qué importante es leer la Escritura, meditarla, ver qué es lo que Pablo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, para quién lo escribió y qué tiene eso que ver con nosotros. Y esta carta que Pablo escribió a los filipenses está escrita y está recogida en la palabra de Dios porque también es para nosotros. Es un texto histórico, pero contiene doctrina que tenemos que tener en cuenta, porque son conformes a la voluntad de Dios y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Somos llamados a vivir como es digno del Evangelio de Cristo.
Esa es la exhortación que Pablo nos hace. Y nos dice que si hacemos eso, si vivimos conforme al Evangelio de Cristo, permaneceremos firmes. Dice ahí, Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 28. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros debemos meditar sobre estas cosas. ¿En qué área de nuestra vida lo necesitamos? ¿Hay algo en lo que yo no estoy andando como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Queremos los beneficios de la fe? ¿Queremos los beneficios, las bendiciones de Dios? Debemos andar como es digno. ¿Queremos que esta congregación permanezca firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe? Todos tenemos que arrimar el hombro. Todos tenemos que andar como es digno. Queremos que la fe continúe en el mundo. Queremos transmitirla a las nuevas generaciones. Vivamos como es digno. Debemos seguir estas instrucciones sencillas de la palabra. Es nuestro deber como hijos de Dios andar como es digno del Evangelio de Cristo. Pongámonos de pie y oremos al Señor para que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que nos dé las fuerzas necesarias para permanecer firmes, combatiendo unánimes por la fe que fue una vez dada a los santos. Hermanos, yo he cumplido mi parte. Yo he compartido lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de su palabra. Yo me he comprometido con el Señor en vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora tú tienes que tomar también tu decisión. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, cuando oímos la palabra de Dios, Dios espera que nosotros le demos una respuesta. De modo que cierra tus ojos ahí donde estás. Piensa sobre esto que Dios nos ha dicho a través de su palabra y toma tu decisión. Dile: Señor, yo quiero andar como es digno del Evangelio de Cristo. Yo quiero permanecer firmes en un mismo espíritu con mis hermanos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a discernir en qué áreas de nuestra vida no estamos andando dignamente, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para que tomemos la decisión correcta, para que no convirtamos tu gracia, la libertad que Cristo
nos ha dado, que no la convirtamos en libertinaje. Perdónanos, Señor, por aquellas veces que no hemos hecho lo correcto. Por esas veces que nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Por el pecado. Y no por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a andar como es digno del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí donde estás,